la palabra de Dios. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él había hecho se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: no podré yo hacer vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Señor, alabamos tu nombre. Gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí, Señor. Ahora te pedimos, Dios, que tu palabra nos edifique, que tu palabra haga algo nuevo en nuestro corazón, que tu palabra rompa todo lo que deba de romper, y que tu palabra nos dé nuevas fuerzas, nuevas esperanzas, nuevos propósitos en ti. Señor, dependemos de tu presencia. Espíritu Santo, ven y toma el control de este tiempo. Me pongo en tus benditas manos. Dame tu gracia, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y yo les traje dos imágenes que por ahí me gustaría que me ayudaran a ponerlas. Tomen asiento, hermanos. No están castigados. Ya, siéntense. ¿Qué es lo que ven aquí? ¿Qué vemos? Dos vasijas. ¿Qué tienen en común estas vasijas? Ay, luego, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Pero qué más tienen en común? El color, ¿qué más? La forma, el tallado. Pero algo con lo que ustedes iniciaron es que estas vasijas están ¿cómo? Rotas. Si nosotros, que seguramente estas vasijas fueron usadas para contener agua o algún líquido, algún recipiente, pero si nosotros quisiéramos usarlas hoy, ¿qué pasaría? No podríamos usarlas. Es decir, que para poder usar o volver a usar estas vasijas, necesitaríamos pasarlas por un proceso de restauración. Es necesario un proceso de restauración porque esas vasijas de esta forma como están ya no pueden ser usadas. La siguiente imagen, por favor. ¿Qué ven aquí? Tenemos unas vasijas, pero la diferencia aquí es que estas vasijas ya fueron restauradas. Y justamente, fíjense, es una técnica que usan con oro para poder restaurarlas. Quiere decir que estas vasijas ahora ya están en posibilidad de ser usadas nuevamente, que tienen una forma diferente y que ahora hasta esta restauración ha elevado su valor. ¿Por qué? Porque las restauraron con oro. ¿Cuántos de nosotros nos vemos reflejados en esas vasijas rotas? ¿Cuántos de nosotros en algún momento de nuestra vida nos quebramos? ¿Cuántos de nosotros reconocemos que tal vez por malas decisiones, tal vez por desobediencia, tal vez porque estoy sufriendo las consecuencias de un tercero o un segundo en mi vida, lo que llaman el efecto colateral, me rompí? Me quebré? O tal vez porque estoy pasando una enfermedad o una situación adversa, me rompí. ¿Cuántos de nosotros hoy nos identificamos con estas vasijas que están rotas y que necesitan pasar por un proceso de restauración? Es muy interesante cómo es que Dios usa precisamente esta analogía para darle a su pueblo una lección muy importante. A mí me impresiona cómo es que Dios le dice a Jeremías: Jeremías, ve a la casa del alfarero y observa lo que yo te voy a mostrar.
Y justamente cuando Jeremías llega a la casa del alfarero, dice que cuando entra, observa cómo está trabajando el alfarero. ¿Ustedes han visto alguna vez cómo se trabaja el barro? Dice que está en su rueda, ¿verdad? Y le está dando forma, pero aquí hay un detalle importante. Dice que a esa vasija a la que le está dando forma, ¿qué pasa? Se echa a perder, ¿verdad? Es una forma que a él no le agrada. Y entonces, ¿qué hace el alfarero? La deshace y la vuelve a hacer. Y entonces, en ese proceso de deshacerla y volverla a hacer, ahí está la enseñanza. Porque el Señor le dice muy claramente, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel. No podré yo hacer con ustedes como hizo este alfarero con este barro. Porque yo soy el alfarero y ustedes son el barro. ¿Qué estaba diciendo Dios? Él estaba diciendo a través de esta analogía, Dios estaba expresando el derecho a tratar a su pueblo como a él le plazca. ¿Quién le puede decir a su hacedor, así no, Señor? ¿Podremos hacerlo? Él estaba expresando, yo puedo hacer con ustedes, casa de Israel, como yo quiera. El pueblo necesitaba ser restaurado. Pero había algo que me impresiona, porque el pueblo creía que ellos podían hacer lo que ellos quisieran, que ellos podían tomar los caminos que ellos quisieran, que ellos podían decidir sobre su vida porque eran libres. Ellos lo creían, pero Dios, ¿qué les dijo? No podré yo hacer con ustedes como este alfarero está haciendo con el barro. Ustedes son ese barro y yo les voy a dar forma. Dios entonces estaba expresando que el pueblo de Israel no podía hacer lo que él quisiera y que necesitaba pasar por un proceso de restauración. Y hoy precisamente esta enseñanza gira en torno a ese proceso de restauración que muchos necesitamos, o muchos hemos pasado por ese proceso, o muchos estamos a punto de pasar en ese proceso de restauración. Y me gustaría enseñarles en esta mañana 3 elementos importantes que conlleva un proceso de restauración. ¿Cuántos elementos? 3. Siempre sale la maestra que llevo dentro. Siempre sale, pero ustedes no se preocupen. Elemento número 1. La restauración conlleva corrección. Di conmigo, la restauración conlleva corrección. Y si yo dije cuando estaba estudiando esto, dije, si el barro pudiera hablar, cuando está siendo deshecho y vuelto a hacer, ¿qué diría? ¡Auch! Está doliendo. Está doliendo. Pero el proceso de restauración conlleva corrección, sí o sí. ¿Cuántos quieren ser restaurados? Amén. Tenemos que pasar un proceso de corrección. ¿Por qué Dios se ocupa en restaurar las vasijas rotas? ¿Por qué no simplemente las desecha? ¿Por qué no simplemente dice, ay, ya se rompió, lo saco y compro otro? ¿Cuántos hacemos así? Pues lo que se rompe. Ay, y hoy que estamos en la era del consumismo, Mercado Libre, ay, llega a tu puerta, ¿verdad? Ya ese ya se rompió, llega otro. Pero ¿por qué Dios simplemente no hace eso de decir, pues ya no sirve, ya a la basura? Porque Dios no nos desecha. Amén. Él simplemente se pone en la rueda y nos vuelve a dar forma. Dios es un Dios que le gusta restaurar. Amén. Es un Dios de oportunidades. Así es que si tú crees que ya no tienes ninguna oportunidad porque has fallado demasiado,
porque te has alejado de Dios, porque has tomado decisiones equivocadas. La noticia que te traigo hoy es que si tú quieres, porque Dios respeta nuestra voluntad, Dios te va a restaurar. Amén. Porque Dios no nos desecha, hermanos. ¿Y cuántos dicen gracias, Señor? Gracias porque no me desechas, Señor. Ya cuando me hubieras aventado lejos en un rincón, pero tú no me desechas. Entonces, esa vasija que ha perdido su función y que está rota, necesita entonces ese proceso de restauración. El profeta Jeremías, vamos a estar hoy moviéndonos en este libro del profeta Jeremías. El profeta Jeremías no fue el único profeta que Dios levantó para dar un mensaje al pueblo, un mensaje de advertencia, que después no solo fue una advertencia, que se convirtió en realidad. ¿Qué estaba pasando? Jeremías 18 del 11 al 12, el pueblo estaba lejos de Dios, hermanos. Ellos ya estaban viviendo en la tierra prometida. Dios los había traído de Egipto y los había metido a esta tierra prometida, pero el pueblo se había alejado de Dios, se había contaminado con otros dioses. Y en este momento el contexto de este libro es que el pueblo de Israel está alejado de Dios. Jeremías 18 versículos 11 y 12 dicen: ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén diciendo: así ha dicho Jehová, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios, conviértanse ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Y dijeron: en vano, es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos. Y haremos cada uno el pensamiento de nuestro ¿qué? Malvado corazón. Así estaba el pueblo de Dios. Dijeron: no vamos a oír lo que tú nos digas. Iremos en pos de lo que nuestro malvado corazón quiera, vamos a ir. Y eso se llama obstinación. ¿Cuántos se reconocen obstinados? Y la obstinación, podemos encontrar un sinónimo de obstinación que es terquedad. ¿Cuántos de aquí son tercos? No levanten la mano, el Señor lo sabe. ¿Cuántos son tercos? Fíjense que la palabra de Dios dice que la necedad está ligada al corazón del muchacho. ¿Y qué dice? Solo la vara la alejará de él. ¿De qué está hablando? De que solo la corrección va a hacer que el muchacho deje de ser necio. Y entonces el pueblo de Israel estaba en esta terquedad, porque Dios levantó profetas para advertirles, para decirles: vuélvanse a mí, me dejaron, dice. Me dejaron a mí, que soy fuente de agua viva, y confiaron en cisternas que están rotas, que no retienen agua. Pero el Señor una y otra vez les estaba diciendo: vuélvanse. Pero había en ellos, ¿qué? Terquedad. Y entonces Dios tiene que levantar a un enemigo contra el pueblo de Israel. Este enemigo se llama Babilonia. Y entonces estamos viviendo con Jeremías, que no solamente se queda en una advertencia, sino que seriamente Dios levanta y engrandece a Babilonia para que invadan a Jerusalén y se los lleven cautivos. Pero no solamente se los llevan cautivos, sino que hay muerte, hay desolación. ¿Te has sentido alguna vez desolado? ¿Has sentido que para donde tú ves no hay vida? El pueblo de Israel estaba así, estaba desolado, pero por su obstinación, por su terquedad, porque no quisieron escuchar a Dios. Entonces Dios envía a este rey de Babilonia y dice que se los lleva cautivos. Ellos habían cometido pecado. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios
que es grande en misericordia y que es lento para la ira. Quiere decir que cuando Dios ejecuta una corrección, ¿qué está sucediendo? Que ya rebasamos el límite de la misericordia. Que ya llegamos que ya nos pasamos de la raya, hermanos. Que ya nos pasamos. Y entonces Dios tiene que traer una corrección. Por eso les dice, ¿verdad? Ustedes piensan que pueden hacer lo que ustedes quieran, pero no podré yo hacer con ustedes como ese alfarero ha hecho con el barro, oh casa de Israel. El Señor se los dice con toda claridad, pero estando ya en esa cautividad y en esa desolación y en esa tristeza, el pueblo de Israel, dice la palabra de Dios en el libro de Jeremías, que Dios le ordena a Jeremías y le dice: Jeremías, levántate y escribe lo que yo te voy a decir. Y entonces le ordena escribir una promesa de restauración. En medio de la corrección, en medio de que el pueblo ya estaba sufriendo las consecuencias de su obstinación, de su terquedad, ya se los habían llevado cautivos. Jerusalén ya había quedado destruida, quemada a fuego, había habido muchas muertes. Y en ese escenario que parece contradictorio, entonces Dios le dice a Jeremías: Jeremías, escribe. Y entonces en estos capítulos 30 al 33 es cuando Él le da una promesa de restauración. Y aquí es donde el Señor les dice, vamos a ver el versículo 1 y 2 del capítulo 30, dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, así habló Jehová Dios de Israel diciendo, escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado, porque aquí que vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá, ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres y la disfrutarán. Y me encanta cómo es Dios, porque en medio de la corrección, ¿quién se goza con la corrección? ¿Quién dice, ya me pegó mi papá, qué alegre estoy? ¿Quién? Hay lágrimas, ¿sí o no? Hay quebranto, ¿sí o no? Porque Dios, cuando nos corrige en serio, ¿no? Entonces, en medio del sufrimiento, en medio de las lágrimas y de la aflicción, el Señor trae una promesa de restauración. Pero quiero que vean lo que Él les dice: yo los haré volver. Yo los haré volver porque ustedes son mi pueblo. Aquí en este exilio no se terminó todo. Yo tengo planes de bien para ustedes. Señor, bueno, me está doliendo. ¿Cómo es que tú dices que hay planes y todo está mal, todo está destruido? ¿Te has sentido así? ¿Has sentido que tu vida está destruida, que tu familia está destruida, que todos están en conflicto, que todo está de cabeza? El Señor te dice: yo haré volver. Te haré volver a los días felices porque tengo planes de bien para ti. Yo no sé el pueblo cómo lo habrá tomado, porque estaba sufriendo. Pero fíjate algo importante que les dice, y me gustaría que fueras al versículo 11 del capítulo 30. Porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí. Pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. ¿Qué está diciendo Dios? Te tengo que corregir, hijo. Yo te amo, pero te castigaré con justicia. Y hermanos, la palabra de Dios dice que es mejor cuando nosotros nos equivocamos y desobedecemos a Dios. Es mejor aceptar la corrección de Dios que caer en las manos del hombre, porque dice que el hombre no tendrá misericordia de nosotros.
pero Dios tendrá misericordia de nosotros. Amén. Porque Él se duele del castigo. ¿A cuántos de aquí les ha tocado corregir a sus hijos? Y cuando están sufriendo, ¿qué sientes bien bonito? Te dueles, ¿verdad? Te dueles de ver a tu hijo sufriendo por el castigo, pero es necesario. Amén. No podemos detener el castigo, porque si detenemos el castigo no hay una corrección, y si no hay una corrección, entonces ese hijo se va a perder. Amén. Hoy en día vivimos en una cultura de no les pegues, no les hables feos. Es más, ya te dicen, te voy a demandar, ¿no? Los niños. Conozco mis derechos. Pero también hay que hablarles de sus obligaciones, ¿verdad? Porque ya se nos ponen al brinco. Pero, hermanos, Dios es un Padre que corrige. Y el proceso de restauración implica una corrección. Necesitamos ser corregidos. Y Dios dice, te voy a corregir, no te dejaré sin corrección, pero te voy a corregir con justicia. Es decir, te voy a dar lo justo que necesitas. Y en medio de la corrección, Dios nunca perdió el control del pueblo. Porque tal vez pensaron, Dios ya se olvidó de nosotros, ya permitió que ahora seamos cautivos, que seamos prisioneros de otra nación. Y ahora estamos lejos de casa y ahora estamos sufriendo. Y tal vez pensaría el pueblo, es que Dios ya nos dejó, es que Dios ya nos abandonó, es que Dios ya se olvidó de nosotros. Pero la noticia es que Dios nunca pierde el control de los que son suyos. Amén. Él está observando todo lo que está pasando contigo. Si estás en el proceso, Dios está contigo en el proceso, porque Él es un Padre que sobre todas las cosas te ama. Amén. Yo no corrijo a mis hijos porque soy malvada, sino porque los amo y porque quiero el bien para ellos. Ese es el corazón de Dios. Es necesaria la corrección. Es necesario porque necesitas volver al camino. Necesitas corregir lo que está chueco, las sendas en donde tal vez en un momento ibas bien y algo pasó en tu vida y te desviaste del camino. Perdiste los propósitos de Dios. Perdiste hacia dónde ibas. Y es necesario volver. Es necesario y necesitas pasar el proceso. Y el proceso duele. Duele, pero su final da frutos para la gloria de Dios. Amén. Necesitas aguantar el proceso. Muchos de nosotros escapamos de los procesos, ¿verdad? Huimos de los procesos. ¿Y qué pasa cuando huyes de los procesos? Es como una prueba que no aprobaste. Ahí vas otra vez, ¿verdad? Y ahí vas otra vez. Y el extraordinario y a título, ¿y cómo se llaman esos? Y ahí te la llevas, no, ahora sí lo paso. Y cuando ya te están diciendo, esta es la última oportunidad, porque si lo repruebas te sales de la escuela, ahí sí tiemblas, porque agotaste todas las... Somos así, ¿verdad? Huimos de los procesos, pero es necesario en este proceso de restauración, es necesario que haya corrección. El Señor les dijo claramente, no te dejaré sin ¿qué? Sin corrección. No te dejaré. Te estoy diciendo que te voy a hacer volver y que esos enemigos que te llevaron cautivo se las verán conmigo. Y Dios ejecutó un juicio sobre Babilonia, hermanos. Pareciera que Dios se había desentendido, pero no era así. Y algo que me da tanta paz a mí es saber que Dios nunca pierde el control de mi vida. Amén. Aunque yo sea terca, aunque yo diga, me voy por otro lado, el Señor me está marcando un camino. Ah, no, Señor, se me hace que este está mejor. Aunque yo sea terca, sé que Dios nunca pierde el control. ¿Que voy a recibir corrección? Pues tú sabrás si quieres ser corregido o te quieres ir, como decía Arely, por la libre o por la de cuota, ¿no? O sea, si tienes que pagar, ¿verdad? Hay corazones testarudos, hermanos. Corazones obstinados. ¿Cómo está tu corazón?
¿Cómo está tu corazón? ¿Eres obstinado? ¿Eres testarudo? ¿O eres fácil para obedecer a Dios? Fácil para irte por el camino que Él te está marcando. Dios entonces nunca pierde el control, pero la corrección es parte del plan de la restauración. Amén. Entonces, ese es el primer elemento que encontramos en este proceso de restauración. El segundo elemento que vamos a encontrar es que la restauración conlleva redirección. Es decir, Dios te va a hacer volver a través de esa corrección hacia el camino que Él quiere. Amén. Entonces, la restauración conlleva redirección. Jeremías capítulo 30, versículos 8 y 9. Dice, en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyundas, y extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo les levante. ¿Cuál era el propósito del pueblo de Dios, hermanos? Servir a su Dios. Porque cuando Él los sacó de Egipto, les dijo, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y Él estableció esta relación de padre a hijos. Entonces, ¿cuál era el propósito de una nación santa? Adorar al único Dios. Amén. Ellos se desviaron de ese propósito. Pero el Señor dijo, a través de este proceso por el que te estoy pasando, te voy a redireccionar porque te extraviaste adorando a dioses ajenos. Pero yo te voy a redireccionar, es decir, voy a volver a traer tu vista y tu corazón hacia mí. ¿Cuántos han perdido la vista del Señor? ¿Cuántos se han perdido de agradar a Dios? ¿Cuántos solamente dicen, pues soy cristiano y pues me tengo que congregar y ya tienes una rutina, pero has perdido ese amor, has perdido ese fervor a Dios, has perdido ese sentido, ese propósito de por qué Dios me llamó? El Señor dice, te voy a redireccionar porque perdiste el propósito. Porque en ese quebranto y en eso que te sucedió o en eso que viviste, perdiste el propósito, perdiste el rumbo, pero yo te voy a redireccionar. Dios es un Padre que siempre tiene un plan y un propósito en nuestra vida. Y le está diciendo a Jeremías, Jeremías está escribiendo, yo lo imagino a Jeremías muy atento a todo lo que Dios está diciendo, porque ¿cuántos saben que la mejor forma de preservar algo es escribiéndola? Si tú quieres preservar tu vida, escribe un libro de tu vida. Pero hoy en día ya no escribimos, ya nada más tecleamos, ¿verdad? Pero escribir es la mejor manera de poder preservar algo. Jeremías entonces está escribiendo y el Señor le dice, yo entonces los haré volver para que sirvan, para que me sirvan a mí porque se extraviaron y se perdieron. Versículo 17. Mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron diciendo, esta Sión de la que nadie se acuerda. ¿Qué dice Dios que en ese proceso de restauración va a hacer? Te sanaré tus heridas. Y en esta iglesia o en esta casa nos gusta mucho hablar de sanidad, ¿verdad? Y en esa sanidad hay personas que no avanzan hacia su propósito porque no hay una sanidad. Porque vivieron tal vez un trauma, un evento, algo que sucedió que los quebró.
Y entonces necesitan pasar por ese proceso de sanidad y ser restaurados. Pero el Señor está diciendo, no solamente volverás a verme a mí como tu objeto de adoración, sino que te voy a sanar. Te voy a sanar. Te voy a restaurar eso que se rompió en tu corazón, eso que está destruido en tu casa, en tu familia, en tu propia vida. El Señor dice, lo voy a sanar. Y se los está diciendo en un momento de quebranto, en un momento de angustia. Tal vez tú hoy estás así. Tal vez me estás escuchando y estás pensando, si supiera el caos que hay en mi casa, ¿cómo es que Dios va a poner un orden? Si supiera que en mi matrimonio vivimos en un conflicto eterno, ¿cómo Dios va a venir a poner paz entre los dos? Si supiera que están padres contra hijos y la familia es un caos, ¿cómo Dios va a poner orden? Si Dios lo dice, Él lo va a cumplir. Amén. Acepta el proceso de Dios. Acepta el proceso de Dios. Hay un momento de sufrimiento, hay un momento de llanto, hay un momento de quebranto, pero después vendrá el gozo. Después vendrá el gozo. No huyas del proceso de Dios, no huyas del proceso. Yo les he comentado que en un momento de quebranto, cuando yo estaba derribada totalmente, el Señor me dijo, todo lo que tú esperas para tu casa va a venir. Y yo decía, pero ¿cómo? ¿Cómo me dices eso si yo no sé ni por dónde? Esto es un caos. Pero dije, Señor, no sé cómo, pero te creo. Y sigo avanzando. Sigo peleando la buena batalla, Señor, porque hoy no veo pies ni cabezas, pero te creo. Y sigo avanzando. No te detengas, no te detengas, sigue avanzando porque Dios tiene planes de bien para ti. No importa que hoy vivas en el caos, no importa que hoy vivas tal vez con una enfermedad, tal vez con desesperanza, sigue buscando a Dios, aférrate al Señor porque Él tiene un plan para ti y para tu familia. Amén. No se trata solo de venir y decir, Señor, sí, amén, aleluya. Se trata de que tu diario vivir le creas a Dios, lo busques con todo tu corazón, le des el primer lugar en tu vida y verás cosas extraordinarias, amén. Porque cuando somos restaurados y restablecidos, hay un proceso glorioso, como esas vasijas que no solo fueron restauradas, sino su valor aumentó. Así somos nosotros y ese es el plan de Dios. Entonces, el segundo elemento fue que conlleva redirección. El Señor nos redirecciona. Y el último elemento es que la restauración conlleva amor. Y este es mi elemento favorito. Este es mi elemento favorito. Porque Él es un padre. No es un ogro que se complace en hacerte sufrir, en pasarte por la trituradora, en hacerte pasar un proceso difícil. Él es un padre que tiene un propósito. Jeremías 31, 3 y 4 dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. ¿Qué dice el Señor? Vuélvelo a leer. ¿Con amor qué? Con amor eterno te he amado. Y esta palabra de eternidad es en el hebreo, es un sinónimo de ágape, que es un amor que no tiene límites, es un amor que no se condiciona, es un amor que no dice Dios, hoy sí te amo, pero si te portas mal, ya no te amo, Joel? Joel, te portaste demasiado mal, te retiro mi amor. Dios dice, Joel, te voy a pasar por un proceso porque te sigo amando. Porque mi amor no cambia, mi amor no se transforma, mi amor no es egoísta, que hoy te lo doy y mañana te lo quito porque me estás tratando mal, porque me estás viendo feo, porque no eres la persona que yo deseo. Dios no es así, hermanos. Y dice, con amor eterno te he amado.
y porque te he amado, te prolongué mi misericordia. Es decir, merece ser exterminado Jerusalén. ¿Saben qué hacían? Adoraban a un dios que se llamaba Moloc. ¿Y saben qué hacían? Le llevaban a sus hijos a sacrificar. ¿No merecían ser exterminados? Yo digo que sí. Pero el Señor dijo, con amor eterno te he amado, te voy a procesar. Vas a volver a mí. Te va a doler porque te he prolongado mi misericordia, porque yo no te desecho. Porque sé que en Dios aún tienes un propósito. Amén. Dios les estaba asegurando la constancia de su amor que es eterno, su amor que no se condiciona. Y dice, les dijo, aún te edificaré Jerusalén y serás edificada. Hoy estás en ruinas, hoy estás derribada, hoy estás quemada, pero aún te edificaré, aún serás edificada, aún tu familia tiene un futuro, aún tu vida misma tiene un futuro, amén. Sigue peleando por ese propósito. El Señor les dijo, en este proceso, mi amor es el que me lleva a procesarte. Pero en este proceso, como te he extendido mi misericordia, te voy a volver con gozo y alegría. Hoy hay llanto, hoy hay lamento, hoy hay desolación, porque si tú puedes leer Lamentaciones, tú vas a ver el corazón de Jeremías, que él estaba desolado, porque le tocó vivir y ver la desolación. Pero el Señor dijo, hoy hay lamento, pero se volverán en gozo y en alegría. Los saciaré de bien. Los saciaré. Es decir, no te daré poco. ¿Cuándo es cuando estás saciado? Cuando has comido suficiente. Es cuando estás saciado. Y el Señor dijo, te saciaré de bien. ¿Sabes que muchos dicen, ay, no me puedo congregar porque tengo que trabajar? Ay, no es que mi negocio, ay, es que, ándale pues, trabaja, cánsate. Cánsate. Y luego ahí vienes, es que no vendí nada, es que no me fue bien. ¿Qué crees? Que Dios, a los que le creen, los sacia de bien. Y sin tanto esfuerzo, hermanos, sin tanto esfuerzo, solo dándole lugar a Él. Dice que los iba a saciar. Y algo que me encanta, versículo número 17, dice, esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra. Esperanza hay para tu porvenir. Muchos tienen temor del mañana. Muchos se paralizan por ese temor de qué sucederá mañana, pero el Señor dice, hay esperanza para tu porvenir, porque el Rey camina con nosotros. Amén. El Dios Todopoderoso camina con nosotros. El que hizo los cielos y la tierra camina con nosotros. Es nuestro Padre. Él está a cargo. Yo siempre le digo, mira, Señor, esta es la situación, así está la escuela, así está sucediendo, pero tú estás a cargo, Señor. Tú estás a cargo. Tú estás a cargo. No soy yo, eres tú, Señor, y yo he vivido su fidelidad, hermanos. He vivido que Él no se ha quedado con nada porque ha multiplicado al 100 por 1. ¿Le crees a Dios? Verás que tus recursos se van a multiplicar. Y Él dice, hay esperanza para tu porvenir. Versículos 23 y 26. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, aún dirán esta palabra en la tierra de Judá y en sus ciudades, cuando yo haga volver sus cautivos, Jehová te bendiga, oh moradora de justicia, oh monte santo, y habitará allí Judá y también en todas sus ciudades, labradores y los que van con rebaño, porque satisfaré el alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. Dios quita la tristeza y la convierte en gozo.
pero necesitamos pasar el proceso, amén. Necesitamos creerle a Dios. El Señor tiene planes de bien. Y más adelante el Señor dice, haré un nuevo pacto con ustedes, donde voy a cambiar su corazón. Hoy su corazón es obstinado, hoy su corazón está lejos de mí, pero yo voy a cambiar su corazón y ustedes me van a reconocer como su Dios y me van a amar como su Dios, porque les daré un nuevo corazón. ¿Cuántos necesitan un nuevo corazón? ¿Cuántos en el camino se perdieron de ese amor hacia Dios y ese fervor? ¿Cuántos necesitan ser renovados en Dios? ¿Sabes? Necesitamos renovarnos. Necesitamos sí o sí renovarnos. Necesitamos hacer un alto en el camino y decir, Señor, ¿por qué vengo a la iglesia? Señor, ¿por qué me acerco a ti? Señor, ¿por qué te estoy sirviendo? Señor, ¿eres tú el motivo o estoy perdiéndote de vista? Necesitamos hacer un alto, porque cuando reflexionamos le damos paso a la voz de Dios, a que Él hable cara a cara con nosotros y nos diga, mira hija, como que ya te gusta la plataforma, ya como que no me quieres adorar a mí. Y entonces podemos enderezar la senda, amén. Antes de irnos más chuecos, podemos enderezar, pero necesitamos hacer el alto. El Señor entonces, en ese tercer elemento de este proceso de restauración, nos dice que es su amor el que lo impulsa. Su amor, que es un amor eterno para tu vida, un amor eterno para ti, el que te pasa por ese proceso para que llegues a ser una vasija restaurada. Amén. Ponte de pie. Y en ese sufrimiento y en ese no verle pies ni cabeza a tu propia vida, a tu familia, a tus circunstancias, no lo sé. Yo solo sé que Dios envía su palabra porque hay necesidad de su palabra, amén. Hay necesidad de escuchar lo que Él tiene para decirnos, pero no seas terco y obstinado como lo fue el pueblo de Israel, que cerró sus oídos, que dijo, yo haré lo que yo quiera. Yo me iré por el camino que yo quiera. Yo elegiré la senda que a mí me plazca. No seas obstinado y terco como fue el pueblo de Israel. Más bien dile, Señor, aquí estoy. Si me estás pasando por el proceso, yo acepto ese proceso, Señor. Yo voy y quiero caminar por esa senda que tú me estás marcando. Me está doliendo, Señor. Me está doliendo, pero estoy entendiendo que es necesario para mi vida, porque yo no quiero ser una vasija rota sin propósito. Yo quiero ser una vasija restaurada que pueda darte gloria a ti, porque dice su palabra que fuimos creados para alabanza de su gloria. Lo que Dios haga en ti va a resaltar para vida eterna. Otros lo verán y verán que tú tienes un Dios vivo y verdadero, porque eres una vasija que tiene que ser usada para la gloria de Dios, pero necesitas pasar por el proceso. El Señor les dijo, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Hoy tal vez es un caos, pero hay pensamientos de paz en el corazón de Dios para tu vida. Aférrate a ellos, agárrate de Dios y vas a ser reconstruido. Vas a ser una nueva vasija con un valor precioso para Dios, porque así te ve el Señor. Él no te desecha. Él no te desecha. Él es un Dios que nos da oportunidades, hermanos, aunque no las merezcamos. Así es que a mí me gustaría que cerráramos con una oración de gratitud, porque en medio del proceso agradece, porque no estás viendo tu presente, estás viendo tu futuro, estás viendo tu restauración, estás viendo cómo Dios te está levantando, estás viendo cómo estás caminando en los propósitos de Dios, aunque hoy sea diferente. Así es que levanta una oración de gratitud a Dios y dile, Señor, gracias.
Gracias por lo que hoy vivo. Gracias por lo que hoy tengo. Gracias por lo que me estás pasando, Señor, porque me estás procesando. Pero sé, Señor, que el final es de gozo, que tú me saciarás de bien. Y dice la palabra de Dios que cuando Él añade a nuestra vida, no añade tristeza. Lo que viene de la mano de Dios es para nuestro gozo. Lo que tú obstinadamente quieres perseguir en el mundo es para tu derrota, es para tu tristeza, te causará lágrimas. Pero lo que viene de Dios viene para tu gozo, amén. Es algo que va a exaltar el nombre de Dios. Y tú has sido diseñado para ser esa vasija que exalta su nombre. Padre, alabamos y bendecimos tu nombre, exaltamos tu nombre, porque tú eres digno, Señor. Tú eres digno de toda adoración, de toda alabanza, Señor. Y hoy queremos levantar, Padre, una oración de adoración y de gratitud. Gracias, Señor, por el proceso. Vamos, atrévete a decirle, dile, gracias, Señor, por el proceso. Gracias por el dolor, por el sufrimiento, por lo que estoy viviendo hoy, porque hoy entiendo que soy barro en tus manos y que tú me estás dando forma. Y Señor, sí está doliendo. Sí está doliendo, pero en el proceso estoy entendiendo que tu amor no cambia, que tú no has quitado tu vista de mi vida. Señor, gracias porque podemos confiar en ti. Gracias porque eres nuestro Padre y tú estás a cargo de cada una de nuestras situaciones. Tú estás a cargo de nuestra propia vida, Señor. A veces somos cortos de vista y no alcanzamos a ver más allá de lo que está enfrente de nosotros. Pero, Señor, tú eres el que amplía nuestra visión. Tú eres el que nos hace ver más allá de lo que está enfrente de nuestros ojos y nos hace avanzar en medio del proceso, porque tú eres el Señor de nuestra vida. Y hoy, Padre, con toda libertad te decimos que tú eres el Señor de nuestra vida, que tú estás al mando, que tú señoreas sobre nuestra vida, Señor, y no tenemos más que rendirnos a ti. Nos rendimos a ti, Señor. Y aceptamos el proceso porque queremos ser vasijas que puedan honrarte, que puedan glorificar tu nombre. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por tu palabra, Señor, que sé que no vuelve vacía, porque sé que ha penetrado el corazón de tus hijos, Señor, y dará fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Esa es mi fe, Señor, que van muchas vasijas aquí que avanzarán, Señor, que irán en medio del proceso y avanzarán y saldrán restauradas para tu gloria. Señor, porque tú has provisto todo lo necesario a esta casa para restauración, para sanidad, Señor. Y aquel que quiera beber de esa agua que tienes tú, calmará su sed, porque tú eres fuente de agua viva. Tú eres fuente de agua viva, Señor. Y tú eres el único que tiene esa capacidad de saciar nuestro corazón. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho, por lo que harás, por lo que estás haciendo, por los procesos de cada uno. Gracias, Señor. Recibe toda la gloria, recibe toda la alabanza. Gracias, mi Dios.